Ya sabemos que las reacciones corporales son fruto de múltiples factores que interactúan entre sí. Y por ello, hay más acciones de las que nos imaginamos que pueden ayudarnos a mejorar nuestro bienestar. En estos vídeos investigamos la evidencia científica que identifica los aspectos emocionales que hay implícitos en diferentes sintomatologías para que puedas entender la influencia de nuestras conductas y nuestros condicionantes en la salud. En esta ocasión hablaremos de uno de los síntomas más comunes actualmente, aunque no por ello menos incómodo: el bruxismo. Se define como bruxismo la acción involuntaria de apretar o rechinar los dientes. Depende si esto se produce de día o de noche, puede ser nocturno o diurno. Además puede presentarse de dos formas diferenciadas: céntrico o de apretamiento, que sería apretar la mandíbula en un movimiento fijo, o excéntrico, que sería apretar la mandíbula en un movimiento de frotación. Depende del subtipo y de su intensidad, puede tener algún tipo de consecuencias en nuestro organismo u otra, como por ejemplo cansancio o dolor en la mandíbula, desgaste del esmalte o sensibilidad dental, retracción de las encías, dolor en los grupos musculares que están cerca, como los hombros, el cuello, la cabeza. Incluso hay casos en los que produce dificultades auditivas. Uno de los síntomas más recurrentes y de los que más influyen en nuestro día a día son las alteraciones del sueño, como insomnio o falta de descanso, ya que en el caso del bruxismo nocturno, la acción inconsciente de apretar la mandíbula activa ciertas zonas del cerebro, interrumpiendo el sueño. Como consecuencia, no conlleva únicamente consecuencias a nivel anatómico, sino que diversos estudios sugieren que la falta de descanso derivada puede disminuir las capacidades de la persona para afrontar los retos de su día a día y reducir su bienestar. Una vez entendido qué es y qué implica, es interesante saber que en la actualidad es un síntoma muy extendido. El 85% de las personas reporta haber padecido bruxismo alguna vez en su vida, siendo un porcentaje ligeramente mayor de mujeres que de hombres. Según la Organización de Bruxismo de los Estados Unidos, afecta a un 10% de la población actual, tanto a niños y niñas como a adultos. La BIN nos explica que las personas con bruxismo presentan elevados niveles de un neurotransmisor llamado catecolamina, que produce la contracción involuntaria de la mandíbula, debido principalmente a los siguientes aspectos: altos niveles de ansiedad o emociones negativas, que serían un 45% de los casos, frustración o sensibilidad al estrés, que serían un 53% de los casos, o incluso un tipo de personalidad obsesivo-compulsiva. Como indican los resultados de las diferentes investigaciones, conocer el estrés que experimenta la persona puede disminuir la severidad con la que se presenta esta sintomatología. Sin embargo, para poder abordarlo de una forma más específica, ya que vemos esta correlación tan evidente entre el estado emocional y la manifestación de este síntoma, podríamos preguntarnos: ¿cuál es el estrés típico de una persona con bruxismo? Sabemos que la personalidad está en gran medida determinada por el tipo de ambiente emocional en el que habitamos en nuestra infancia. En las investigaciones realizadas en una universidad de ciencias médicas de Cuba, se analizaron las dinámicas familiares de niños y de niñas con bruxismo de una edad comprendida entre los 5 y los 11 años. Los resultados mostraron que la mayoría de ellos provenían de familias con ciertas disfuncionalidades, donde se podían observar tanto problemas de comunicación relacionados con la rigidez de las creencias familiares, como modelos de autoridad inflexible, que impedían la evolución del rol del niño o de la niña en la familia. Sabemos que el aumento de la tensión muscular suele surgir como resultado del estrés generado por las emociones que reprimimos, que en el caso del bruxismo suele estar relacionado con la ira o con la rabia. Atendiendo a los disparadores innatos de la rabia en niños, podemos intuir fácilmente que esta rabia es reprimida cuando no se le permite ser usada para la función biológica para la que existe esta emoción, que es marcar límites, definir y defender el territorio, expresar una opinión propia con firmeza o alcanzar los objetivos. Las memorias emocionales almacenadas por el sistema límbico influyen directamente sobre la tensión muscular del organismo, y en este caso particular, al de la mandíbula. Al volver a revivir una situación en la que la persona tiene que definir su rol y estatus dentro de un grupo social, la amígdala responde con la respuesta emocional almacenada en su infancia, pudiendo percibir y experimentar las mismas incapacidades para defender su posición, tanto en el trabajo como en su familia. Tiene que ver con negarnos el derecho a expresarnos, a mostrar nuestra rabia, o nuestro descontento o nuestra oposición hacia algo. Como veis, es muy natural como el tipo de conflicto en el que nos hemos estructurado en la infancia
acabe repitiéndose o acabe sucediendo de nuevo en nuestra adultez para que afrontemos aquello que no fuimos capaces en nuestra infancia. Entonces, ¿qué recursos pueden solucionar este estrés? Los resultados de las investigaciones en la relación de patrones emocionales con el bruxismo muestran que los bruxómanos poseen características de personalidad distintivas en comparación con los no bruxómanos, sobre todo en las metas motivacionales y en el área interpersonal. Se observó que tienden a la preservación, es decir, una especie de tendencia a experimentar la vida de forma pesimista. En cuanto a las conductas interpersonales, los bruxistas representan retraimiento, es decir, una sensación de sometimiento ante los demás. Se estudiaron pacientes con bruxismo crónico y se encontró que estas personas tienen dificultad para expresarse y tienen tendencia a preocuparse en exceso. Por otra parte, en un estudio con bruxistas nocturnos plantearon que tienen una incapacidad de demostrar adecuadamente una conducta asertiva. Los estudios finalmente llegan a la conclusión de que el hábito de rechinar los dientes estaría asociado al estrés, a la tensión y a las ansiedades derivadas de la interacción entre la persona y otros sujetos de su entorno, con su medio ambiente y también con ellas mismas. En las referencias que os compartimos se llega a afirmar que los problemas de la vida cotidiana de las personas, al no ser enfrentados directamente, por muy diversas razones subjetivas y objetivas, se pueden convertir en conflictos no resueltos acompañados de comportamientos repetitivos, no siempre conscientes, pero sí inadecuados, que afectan grupos de músculos de manera traumática. Esto hace referencia a la expresión emocional y a ciertos deseos que quedan bloqueados y reprimidos. Aquí nos encontramos en el dilema que plantea el equilibrio entre la sumisión y la agresividad, donde cada persona debe aprender a buscar la mejor forma de expresar sus necesidades. Independientemente de la edad que tengas, si experimentas estos síntomas, puedes realizarte la siguiente pregunta: ¿qué necesidad sigues reprimiendo por considerarla inadecuada? ¿Qué necesitas expresar pero no te atreves por miedo a las posibles consecuencias? ¿Hacia quién reprimes una emoción de rabia o una sensación de injusticia? Al reflexionar sobre ello, te darás cuenta que el lugar que ocupamos, la forma en que los demás nos tratan, suele ser un reflejo del lugar que nos damos y de cómo nos tratamos nosotros mismos. Deshacer estos juicios que coartan tu forma de ser para encajar en sociedad te permitirá darte el lugar que te corresponde y expresarte libremente. De esta forma podrás aportar en tu relación de pareja, en tu trabajo o en tu familia aquello que es verdaderamente valioso para los demás, que es tu auténtica esencia. Permitirás a las personas a las que realmente le importas establecer relaciones reales basadas en la coherencia, la transparencia y el respeto. De lo que se trata finalmente es de respetar tus necesidades y de reconocer tu derecho a expresarlas. En ocasiones, una conducta determinante y tajante nos ahorra cientos de situaciones estresantes. Como dice el refrán popular, más vale una vez rojo que ciento amarillo. Mientras sigas sin expresar lo que sientes y reprimiendo tus necesidades, seguirás sin mostrar a los demás quién eres realmente y alimentarás relaciones en las que no podrás gestionar tus emociones de una forma sincera, honesta y transparente.